La infancia fue maravillosa. Es decir, estamos hablando de medio siglo atrás. Las cosas eran totalmente distintas. Yo nací en lo que hoy es un barrio histórico, monumento histórico nacional, un barrio de trabajo, el barrio Anglo de Fray Bentos, actualmente también declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad. Nací en el año 40, estuve hasta los 19 años en Fray Bentos, donde asistí a la escuela pública, hice preparatorio, asistí al taller Solari, taller de dibujo. En aquella época era xilografía lo que él hacía, más que nada. Pero tuve muchos amigos como el pintor Molinari, el pintor de candombes, grandes amigos. Así que ya tenía inquietudes en aquella época de expresarme de alguna manera. Yo llegué a Montevideo con las inundaciones de 1959. Eso marcó también para la ciudad un hito muy recordado toda la vida, porque nunca había sucedido. Tuve una experiencia en el Salón de San José, que me aceptaron, mejor dicho, unas acuarelas, que para ese entonces era mucho, ¿no? Y estamos hablando del 57 más o menos, yo tenía unos 17 años, 18. Me vine en ese año a estudiar en la Facultad de Arquitectura, que ahí estuve haciendo más o menos 3 años. Para mí es muy importante la facultad, me enseñó todo lo que apliqué en fotografía después. Yo sin saber, sin pensar en fotografía, lo que es el tratamiento de los volúmenes, tratamiento de la textura, la composición, el equilibrio, todo eso en la arquitectura está presente. Y después el estudio de espacial, trabajos en proyectos de que íbamos a determinadas zonas y teníamos que sintetizar el espacio, cómo lo veíamos nosotros, cuáles eran los volúmenes preponderantes y cuáles los que tenían menos significación para el conjunto. Además, con la parte de dibujo, ahí se aprende mucho en lo que es dibujo en sí y lo que es perspectiva y como la deformación que produce. Y todo eso después se va aplicando sin querer, lo empecé a aplicar cuando empecé a hacer fotografía, que vi que era prácticamente lo mismo. Yo dejé de estudiar y entré a trabajar en UTE. Y da la casualidad que en aquel entonces entré a una oficina demasiado cultural. Es decir, había muchos compañeros de trabajo que estaban dedicados a la cultura. Por ejemplo, había los hermanos Esperanza, uno era escritor, que se dieron varias novelas de él por la Comedia Nacional o en el Teatro Galpón. El otro hermano era actor de cine en varias películas nacionales. Después había dibujantes, por ejemplo estaba Pedro Cubilla, que lo conocen como futbolista, pero es un gran pintor de candombes, con el cual colaboré. Después estaba Bernasconi, otro plástico. Y bueno, y yo estaba sin hacer nada. El trabajo solo como que a uno necesita algo más. Entonces yo vivía a la vuelta de la universidad, a una cuadra de la universidad. Ese movimiento de estudiantes, de actividad que había cultural, a mí como que me ponía mal. Entonces, justamente en el trabajo tenía otro compañero, Edgardo Ventura, que a su vez me presentó con Héctor Burgunder, que también trabajábamos en el mismo lugar. Y ahí empezamos
yo empecé con ellos y ellos me ayudaban a mí en la parte de laboratorio, porque en aquel entonces hacer ampliaciones era en forma individual prácticamente, no como ahora que uno va, lo pone en la computadora y sale la ampliación. Y entonces ahí me dijeron, vamos para el fotoclub. Bueno, empezamos a ir al fotoclub, era el único lugar donde se hacía fotografía, no había prácticamente otro lugar que yo conociera de hacer fotografía. La casa cada uno, que después yo lo tuve, cada uno tenía su pequeño laboratorio, blanco y negro, de color no teníamos los elementos adecuados, ¿no? Bueno, en el fotoclub ingresé un poco como hobby. Yo siempre digo que nosotros éramos fotógrafos de sábado y domingo, porque nuestro entretenimiento, en lugar de ir a jugar al fútbol, era salir en grupos o solos a hacer fotografía. La primera foto que presenté fue ganadora del primer premio de la categoría, así que ya eso desde el principio como que fue un estímulo. El Fotoclub hacía un concurso por mes y tenía 3 categorías, tercera, segunda, primera, y según los años ibas ascendiendo de una categoría a otra de acuerdo a los premios que tuvieras. Entonces, en cada mes había un cronograma que indicaba cuál era el tema que se iba a desarrollar en ese mes. Un mes era en color, que después podemos hablar de lo que es color, y otro mes en blanco y negro. Pero por ejemplo, que yo te digo, el primero, me acuerdo perfecto, fue una salida al Parque Rivera, una salida colectiva. La verdad que a mí me dijo, ¿y todos nosotros qué vamos a hacer acá en el Parque Rivera? Que hay árboles y un poco de agua, vamos a hacer toda la misma cosa. Y la verdad que después se ve el resultado de que si había 20 personas, había 20 o más cosas distintas, que todos vieron cosas distintas y les motivó cosas que a uno las pasó por alto y no le dio importancia. Sí, yo ya tenía 33 años. También eso motivó porque la actividad estaba bastante cortada, no había, por ejemplo, los teatros estaban muy custodiados, incluso el fotoclub no se hablaba de política, nadie preguntaba nada, porque todo el mundo se cuidaba. Sabíamos que el fotoclub, a pesar de lo que estaba presentando, nunca le habían dicho nada, pero sí que estaba controlado. En una oportunidad, por ejemplo, había una exposición y vimos llegar una persona, público, y nos dimos cuenta que no era asiduo al fotoclub, de que algo raro tenía. Entonces nos empezamos a comunicar entre nosotros, nos abrimos y quedó la persona sola, se tuvo que ir. Mira, con miradas se arreglaba mucho en ese entonces, es decir, había tener mucho cuidado. Y más o menos después de un tiempo de que nos estábamos conociendo, sabíamos quiénes éramos y quiénes eran verdaderamente cada uno de ellos. Es decir, había un contacto éramos muy unidos. Después, en otra oportunidad, se le pidió al fotoclub que hiciera un concurso referente a la obra que estaba haciendo el gobierno. Es decir, hacer algo positivo. Entonces ahí dijimos no intervenimos para nada. Pero llegó el momento y se había presentado 1 o 2 obras nada más. No. Me acuerdo del presidente, eso sí, Hugo Marinari. Hugo Marinari, que después fue presidente honorario, es actualmente presidente honorario del Fotoclub. Entonces no se presentó nadie y vinieron a verlo a él y empezaron a apretar
las manijas le dicen que no era posible, que tenían que presentar algo. Entonces cambiaron el título del concurso y dieron una ampliación. Y viene Marinani y dice, muchachos, vamos a hacer algo porque si no, no cierran el club. La verdad que se hizo esa exposición, no trascendió mucho, pero por lo menos se cumplió con la palabra y el fotoclub permaneció abierto sin ningún inconveniente. Era más o menos patrimonio edilicio o algo así. Yo me acuerdo que en ese entonces recién se había hecho el edificio del Banco Hipotecario. Para la época era una obra bastante adelantada. Yo pedí autorización, estuve sacando allí, no me acuerdo en qué otro edificio, pero no tiene nada que ver con la parte política, la parte humana, no, una cosa externa, digamos. Mira, estábamos los que después integramos el fotoclub, el grupo 936, los hermanos Echetini, Roberto y Mario. Después estaba Borgunder, Héctor Borgunder, estaba Castelli, después Ventura, Edgardo Ventura, que fue el que me hizo mis primeras fotos. Estaba Diana Mínez, Tina del Castillo. Había dos personajes, digamos que eran muy respetados y que venían de una generación anterior. Eran Luis Portas y Desiderio Ombodi. Desiderio Ombodi fue un personaje extraordinario en lo que hizo. Era el único que revelaba prácticamente diapositivas y revelaba para todos los diarios de Montevideo. Y fue el que nos enseñó a nosotros a hacer algunos truquitos, porque con la diapositiva se podía manejar muy poco, pero a los amigos siempre él intervenía alguna foto y nos ayudaba a mejorarlo. Y Luis Portas era un referente por los años que tenía, no era fotógrafo, por supuesto, era comerciante, tenía una fábrica de pasta, pero cuando yo me puse a la par de él, dije, al diablo, ya tengo fotos que están al nivel de la foto de Portas, ¿no? Es decir, como que uno se identifica con determinada fotografía y alcanzarla parecía imposible, pero se llega. Me acuerdo de uno, el doctor Pedro Vizca, daba las clases de química, eran pesadas como él, yo solo, porque la verdad era muy técnico todo, porque se trabajaba con varios productos, distintos productos revelados para distintos efectos, distintos productos de fijado, experimentos. Es decir, la verdad que uno no lo aplica nunca porque después va directamente al prospecto del producto que compra, y era un poco lo que aplicaba, la clase en sí. A mí la parte teórica no me convenció mucho, es decir, no me convenció, no me entusiasmaba mucho. Yo siempre digo que yo tenía prácticamente una Biblia mensual, que era una revista que todavía se está publicando, pero que hace años traté de conseguirla acá y ya al Uruguay no viene. En algunos lados parece que la traen por encargo. Es la revista Foto de Buenos Aires. Es decir, en esa revista cada capítulo tenía una clase o varias clases sobre fotografía. Yo esa revista la coleccioné, incluso tengo colección de todos los artículos para cuando di clase tener más o menos una referencia, y después digitalizando tenía material para poder guiarme. Pero era el único elemento que nos ayudaba. Después había otro elemento muy importante. El fotoclub tenía un encargado de relaciones exteriores. Era una señora mayor, pero muy activa, muy activa.
Entonces cada mes y medio, cada 2 meses, traía lo que se llamaba portafolios. Tenés que fijarte que en aquella época, hace 50 años, no había radio prácticamente, no había televisión, había libros, pero los libros de fotografía eran muy, muy, muy costosos. Y ella traía los portafolios de distintos fotoclubes que eran asociados. Entonces se exponían durante un determinado periodo en el fotoclub y ahí podíamos ver fotografías de otros fotógrafos que no eran los nuestros. De todo lo que en ese momento existía. Lo que ahora conocemos con simplemente poner un nombre en Google y aparece, pero en aquel entonces no había otra forma. E incluso yo tenía una amiga que era profesora de arte y no tenía material. Entonces, ¿qué hacía? Tenía un amigo en una librería y conseguía los sábados y domingos que le prestaran los libros de arte. Me los llevaba a casa y yo le fotografiaba todas las imágenes que ella quería para su clase y con eso producía slides que eran los que proyectaba en sus clases. Fíjate que estamos hablando de una época que no había muchos medios, ¿no? En cuanto al estilo, entre nosotros los mismos compañeros pensábamos distinto. Yo me sentía conforme con lo que hacía. No en ese momento, sino después, retroactivo, me di cuenta qué era lo que hacía. Por ejemplo, estaba Borgunder, estaba Diana Mines, Dina del Castillo. Tenía una concepción, los hermanos Chetine, tenían una concepción distinta, tenían la concepción de una fotografía más elaborada, más planificada y de repente con tipo montaje. Yo era por la fotografía directa, le llamo yo. Viendo con el tiempo qué estilo era ese, yo pensé en un principio que sería el realismo socialista. En realidad no tiene nada que ver, porque el realismo socialista está dirigida por el gobierno y trata de elevar al trabajador. Sin embargo, en la década del 30, se dio el realismo social en Estados Unidos, en la época de la depresión, con Theodora Lange, creo que es. Y yo creo que ese es el tipo de fotografía que nosotros hacíamos, reflejar cuál era la realidad que estábamos viviendo sin intervenir en una aplicación, ya te digo. Si nos daban un tema, la niñez, no íbamos a buscar la niñez a Pocito, íbamos a buscar la niñez al Cerro Norte, íbamos a buscar a la niñez a la Ciudad Vieja. Ahora, una de las cosas que sí creo que nos pegó un poco a todos es la fotografía de Cartier-Bresson. Es decir, siempre soñamos con el momento indicado, el momento justo de hacer una foto. Es decir, yo siempre le decía cuando tenía mis clases, primero saquen la foto, cuando vean algo saquen la foto, no piensen. Después busquen la foto, es decir, porque el momento se da en un instante. Después pueden surgir otros o no surgir nunca más. Por eso la idea era de captar ese momento, que a veces se puede y a veces no se repite nunca más. Y es un poco lo que Cartier-Bresson hacía, ¿no? No. Incluso formamos el grupo 936 y no teníamos nada que ver unos con otros. Tal vez por eso funcionó 10 años y después, bueno, es mucho tiempo. Pero no, cada uno aportaba lo suyo, no se discutía, es decir, no éramos críticos. Creo que ahora seríamos mucho más críticos porque ahora tenemos mucho más elementos para poder hablar. Alfredo Testoni era parte del grupo de los 8. Era un grupo de varios
artistas de distintos tipos de pintura, dibujo, ese tipo de cosas. Los famosos, digamos, estaba Solari en ese grupo también. Y Testoni era unos años antes, fíjate que harían unos 15 años antes. Es conocido por la fotografía del gol de Maracaná, por la fotografía del Gras Spy, pero cuando fue a Europa él vino con la serie de Muros y Texturas. A nosotros como que no nos llamaba ese tipo de fotos de texturas, muros, en ese entonces. Y después entró con retratos psicológicos. A nosotros nos parecía que era algo fuera de serie, ¿no? Es decir, que nosotros, la fotografía fue considerada siempre un arte menor. Incluso nosotros nos considerábamos que estaba por allá el arte mayor, la pintura y este tipo de fotografía que se hacía, y después estábamos nosotros que reflejábamos una realidad sin muchas pretensiones, digamos, sino que no tomábamos en serio en la fotografía. No todos, algunos de ellos derivaron en profesorado, por ejemplo Burgunder, que llegó a grado 5 en la facultad, otros se volcaron a la prensa, pero el inicio fue ahí. Los salones de fotografía sí existieron antes, por eso yo tengo ganado en uno o dos salones de fotografía, sí tengo premios en esos salones, pero no era el Salón Nacional de Artes Visuales, era el Salón de Fotografía. Y por eso te digo, más adelante del 70 se empezaron a incorporar algunas fotos y a ser mencionadas en los salones de arte plástica. Fui muy autocrítico. Creía que tenía que tener un trabajo más elaborado, que es un poco lo que estamos hablando. No elaborábamos un trabajo, hacíamos fotografía, pero me costó mucho a mí empezar a hacer trabajo elaborado, que eso más o menos lo fui absorbiendo cuando integramos el grupo 936, es decir, yo absorbí el sistema de trabajo que no lo tenía. Yo iba a hacer la foto directa, pero no un trabajo como después pude realizar. Cuando uno empieza no sabe qué hacer. Es decir, ahora se sabe mucho más, pero en aquel entonces prácticamente no se sabía qué hacer. Pero, por ejemplo, te mandaban a hacer los niños, el deporte o la ciudad vieja en general, o temas muy generales. Ahora, estábamos en un momento también en esa década del 70 que sin querer la dictadura nos daba material exquisito para que nosotros pudiéramos fotografiar. Esos materiales son cómo estaba cambiando la ciudad. En aquel entonces empezaron con destruir el Medio Mundo, el conventillo del Medio Mundo, lugar donde nosotros normalmente íbamos, sobre todo en carnaval, o si no entrábamos en cualquier momento. Había mucho material muy rico, muy humano, todo lo que existía ahí. Y cuando empezaron a destruirlo, ahí como que nos empezamos a fotografiar más para una forma de mostrar socialmente lo que estaba pasando. Después pasó lo mismo con el barrio Rodeo Sur, que lo tiraron abajo también. Todos nosotros tenemos fotos sacadas en ese barrio en algunas circunstancias. O después la Ciudad Vieja tenía una riqueza patrimonial edilicia que era increíble, pero vino la piqueta
de que casas ruinosas y se empezó a tirar. Y nosotros estábamos siempre reflejando esa realidad. Simplemente aparecían una o dos fotos en un folleto mensual que sacaba en papel de diario chico, y solo para los socios del club, pero no había difusión prácticamente ninguna. Y costaba mucho hacer exposiciones. Yo creo que también fuimos uno de los primeros que empezamos a hacer exposiciones. Estoy hablando del año 84, creo, una cosa así. Me acuerdo un año, alrededor del 85, que había 7 exposiciones de fotografía en Montevideo. Una cosa increíble, es decir, como que se expandió el tema y empezaron a aparecer salas también, porque antes también costaba mucho conseguir salas. Pero no era, hasta ese entonces, no era habitual ver una exposición de fotografía, salvo alguna que algún museo trajera, y no recuerdo que se pudiera ver. Incluso si vas ahora a los museos no vas a encontrar ninguna fotografía, o muy pocas. Yo no he visto que estén en los museos. Se intercambiaba en el momento de que estábamos mirando algún comentario, pero el intercambio se dio cuando formamos un grupo, no antes. Antes de eso hubo un movimiento, no fue una separación, sino como que se había llegado a determinada etapa y se había fundado el Estudio Panamericano, que también estaba Burgunder, Ventura, Afeltro y Heite. Y ahí se formó una escuela de fotografía que se denominaba Primera Escuela de Fotografía de Montevideo. Estaba en la calle Paysandú y Ciudadela, después en la calle Yaguarón, que ahí también yo di algunas charlas o colaboraba con ellos, y ponerle que fuera 82 por ahí, 82. Es decir, fue una no separación, pero un grupo que empezó más unido, que se concentró ahí, ahí sí se hablaba más de la fotografía, aunque el estudio era comercial, pero todos los integrantes tenían el mismo origen, digamos. Había mujeres y somos muy amigos, que hemos quedado. Las pocas amigas que tengo son mujeres. Alicia Carballo, bueno, jóvenes. Y salíamos en las salidas colectivas y íbamos todos. Lo que pasa es que había muchos fotógrafos, sobre todo los de los diarios, que nosotros no teníamos contacto ninguno con ellos. Es decir, ellos era la profesión de ellos. Es decir, no, posiblemente dentro de ese grupo sí, porque ese grupo tiene cantidad de fotografías que en su momento no se publicaron, pero que sí que existen, porque ellos estaban en todos los actos. Nosotros fotografía de actos no tenemos, no interveníamos. Es decir, éramos dos grupos que tenía el de los periodistas y el nuestro, que no había mucho nexo entre nosotros. La verdad que no sé. La verdad, mira, te voy a mencionar algo que tal vez te ilustre. Cuando se hizo un concurso para el premio, era la ida a Grecia en el 2004, ir a los Juegos Paralímpicos con la delegación uruguaya. Entonces, el concurso consistía en... Se hacía una maratón o media maratón, no sé lo que era la denominación, y había que sacar fotos de ese acontecimiento. Así que las fotos se sacaban ese día, en ese momento, y
y se terminaba. Yo dije, yo me voy a presentar, lo voy a ganar, porque ya me había quedado sin un viaje por tema de la crisis económica, me había quedado con el pasaporte diplomático en el bolsillo, no pudo ser. Entonces, cuando fui vi que había poco material, es decir, no era una cosa como las maratones de ahora de 5.000 personas, 3.000 personas, no, era un grupo desorganizado, no había equipamiento de vestuario, no había nada. Y la importancia que tenía el premio, había muchos fotógrafos deportivos de los diarios. Yo dije, acá no tengo nada que hacer porque la verdad que la experiencia mía en deporte no era mucha. Entonces digo, tengo que hacer algo distinto. Efectivamente, dije, bueno, saqué varias fotos y llegó un momento que yo ya tenía localizado un lugar. Dije, voy a hacer un barrido, porque yo sabía que los fotógrafos de los diarios no se tomaban ese tiempo de hacer un trabajo que sale o no sale. Un barrido con una mano alzada era muy complejo. Y después, cuando llegué al resultado, porque el tema, el concurso no era de una foto, sino que eran 8 fotos, es decir, era una serie. Entonces vi que no había mucha unidad en toda la fotografía que tenía. Entonces, de alguna manera tuve que lograr. ¿Y qué hice? Lo llevé todo al sepia, cosa que los fotógrafos de los diarios tampoco eso lo hacían. Y ese pequeño detalle, el hacer un barrido que nadie lo hizo y el hacer una unidad a través del tono sepia, bueno, fue lo que me llevó a Grecia a hacer los Juegos Paralímpicos del 2004. Entonces, ahí la diferencia que hay entre un grupo y otro grupo, es decir, uno va más a la búsqueda que a la foto directa. Lo mismo que el sacar un retrato va a la expresión, no va al retrato en sí, o va a la denuncia con, con algún ropaje o algo que uno vea que tiene calidez humana, ¿no? Un poco por lo que te decía de que había algunos compañeros que tenían otra visión de la fotografía, es decir, era más de elaborar fotografía. Nos conocíamos, algunos sí, algunos no, pero me invitaron a integrarlo y empezamos, se llama 936 porque nos reuníamos en la casa de uno de ellos, de Mario Chetini, que vivía en Durazno 936. Ese era el motivo, como había grupo F22 o grupo, nosotros optamos eso. Y empezamos a trabajar y la verdad que yo aprendí, porque eso me obligó a realizar determinados trabajos que ya no era la fotografía en sí, sino que era buscar hacer un trabajo con varias fotos. Yo no lo pensaba. Además, yo tengo mucha dificultad en trabajar con modelos, llámese modelos, es decir, con personas. Y bueno, al ser un grupo era más fácil el trabajo entre todos porque repartíamos. Por ejemplo, quien tenía contacto con las difusoras para hacer la publicidad, quien tenía contacto con un diario para que saliera en un diario, quien tenía contacto para conseguir una sala. Entonces, ahí lo primero que hicimos, con fotos que nosotros teníamos, hicimos una muestra en conjunto de todo. Después, cada uno se le proponía realizar determinados trabajos y esos trabajos sí se discutían y se criticaban. Criticaban en el mismo, en el buen sentido, ¿no? Y ahí aportaba.
Y ahí se llevaba un determinado tiempo para elaborar un determinado trabajo. Por ejemplo, yo hice ese trabajo que le llamé Muñecas. Un trabajo que para mí estaba fuera de lo que era yo, es decir, algo totalmente nuevo. Eh, porque tenía que buscar algo. No sabía qué, pero empecé a ver esos maniquíes y empecé a ver que tenían algo muy humano. Entonces empecé a jugar con ellos, es decir, fui a Casa Soler, eso ni te acordarás, que tenía un archivo de vidrierista y fui a una fábrica de maniquíes. Entonces traté de esos maniquíes inhumanos, tratar de humanizarlos. Es decir, había una ficción, no se sabía si trataba de si era realidad o no era realidad. Entonces, incluso intervenía alguna parte personal. Este, y bueno, se logró un conjunto muy interesante. Y tuvo una buena crítica, que la verdad que yo para eso no estoy, no me gusta o no me gusta, pero la verdad que tuvo una buena crítica. Fue hecha en el notariado, que en ese momento se hacían exposiciones. Roberto y Mario Chettini, Castelli, Carmen Castelli, yo y Marinari, Hugo Marinari. Después estuvo invitado también Gardo Ventura y Borgunder, pero ellos tenían ya habían empezado otra rama de la fotografía y ya no se dedicaban a la parte no comercial, digamos, porque nosotros nunca comercializamos la fotografía para nada, en lo que es a fotografía por el grupo. Cada uno empezaba a hacer y se daba un ok o no, pero no había una imposición. Por ejemplo, que no te mencioné, el otro era Roberto Viana, un gran amigo. Roberto Viana tiene actualmente expuesta toda su obra en el Museo del Gaucho y la Moneda. Todas las fotografías que hay son sacadas en la Patria Gaucha y fueron adquiridas por el Banco República y son las que están expuestas en este momento en el Museo de la Moneda. Y ahí te das cuenta que también es algo, una iniciativa personal, porque él era de Tacuarembó, era un enamorado de su pueblo. Entonces hizo un trabajo extraordinario sobre la patria gaucha. Y ya te digo, está expuesta, esa se mantiene toda en el museo. La temática era totalmente libre, salvo en una, creo que la muestra de la juventud, sí, la muestra de la juventud la hicimos entre todos juntos. Es decir, vamos a hacer algo, no me acuerdo por qué, cuál era el motivo, si era el año de la juventud o algo que había por el estilo, y se decidió hacer, y todos trabajamos sobre el tema. Y esa fue una exposición hecha en el espacio universitario que estaba en la esquina de la universidad. Pero todos trabajamos sobre ese tema. El año que se hizo el Salón Nacional de Fotografía, hubo un problema personal y ahí como que se dividieron un poco las aguas, es decir, no importa el tema, pero como que se perdió un poco el contacto, fue una época de crisis del fotoclub, sobre todo por la parte edilicia, es decir, todo
que se quedaban sin el local por demolición, hubo que salir a buscar otro local y bueno, en esa época nosotros no nos integramos al fotoclub justamente en principio por ese motivo y después porque ya teníamos un respaldo, el grupo nos daba un respaldo, que no estar solo. Entonces no interveníamos en la parte de fotoclub. Ahora, en el grupo tenía ideas que no se concretaron. La idea que teníamos era llevar un poco la fotografía al lugar, lo que hace un poco ahora la fotografía de cielo abierto. Incluso compramos estanterías metálicas con el fin de poder instalarlas en determinados lugares y poder llevar nuestra foto. Pero la verdad que no nos daba, la capacidad no nos daba para poder llevar todo ese tipo, que llevaba mucho tiempo y no prosperó. Quedamos con la estantería, pero no prosperó la idea. La idea era de devolver a la gente lo que nosotros hacíamos, es decir, ir a los barrios donde nosotros habíamos sacado la foto para que ellos vieran lo que nosotros hacíamos, porque cuesta mucho que la gente se preste a la fotografía. Ahora, cuando ellos ven la devolución, ellos se abren. Entonces ahí podés trabajar tranquilamente. Yo eso lo hice con la parte de bares, boliches. Le llevaba a ellos la fotografía. Entonces, después volvía a ese boliche y me recibían como un amigo más, y estaban a la orden. Yo seguí trabajando airadamente, incluso los boliches fue en el 2002, creo, algo así. Porque mi producción en serie, más en serio, viene después de superar un obstáculo, la digitalización. La verdad que cuando vino la digitalización, a mí me costaba creer, no sabía el potencial que tenía, ni si iba a prosperar o no. Si bien cuando trabajaba había en la oficina una computadora para toda una oficina, yo lo veía, pero no estaba a mi alcance. El reconvertirme a lo digital era comprar cámara, comprar escáner, comprar computadora. Y recuerdo que cuando la exposición de Luces del Silencio, vi una foto de Daniel Aizerovich, una foto que la había hecho en el Fotoclub hacía 10, 15 años. Y le digo, ¿qué hiciste? Porque esta no es la misma que vos tenías. No, dice, la digitalicé y la amplié. Entonces dije, uy, entonces no es como yo pensaba, es decir, tenía mucha potencia la parte digital. Y ahí fue cuando empecé a reconvertirme de a poco. Primero tener una computadora, después gané 2 concursos que gané 2 cámaras digitales. En ese entonces la memoria la que tenía más era 512 megabytes de capacidad, era prácticamente una foto. Con esa cámara fui a Grecia, fueron las primeras fotografías digitales que empecé a sacar, que iba con los 2 equipos, es decir, de fotografía analógica y la digital. Con la analógica tuve problemas muy serios porque la vigilancia era demasiado grande y pasé días y días por rayos X porque no te dejaban pasar con nada, tenía que pasar y se alteraron bastante los negativos. Y lo digital, la potencia de la cámara no daba para mucho, pero sí saqué algunas
bueno, ahí me di cuenta que el futuro era ese, ya no tenía vuelta. La primera cámara fue una Kodak cuadrada de 127, que lo único que tenía un disparador y un lente de plástico. Ahí le saqué a mis hijos y vi que, ¡ay, qué linda foto! La mandabas a revelar a Pablo Ferrando. Pero no daba para más. Después nosotros seguíamos la línea soviética, se puede decir, porque el lugar de compra nuestro era los alrededores del mercado del puerto. Es decir, los barcos soviéticos venían y ellos dejaban en los negocios las cámaras y nosotros íbamos, comprábamos las cámaras. Yo tuve una Esmena, rusa por supuesto, una Kiev, ahora que está tan de moda Kiev, una excelente réplica de una Leica, una réplica mejorada todavía, de visor directo con lente intercambiable, una cosa superlativa. Y después el pasaje, el destino era llegar a la cámara, reflex. Y ahí era donde conseguíamos las reflex en el puerto, que también eran rusas. Después ya pasé a las Canon. Ya tengo, que no sé qué hacer, que todavía las tengo. Tengo 3 Canon, una Rolleiflex. La verdad que, pero ya ahí se notaba la diferencia. Ahora, a los efectos de la foto que hacíamos al principio, la cámara no importaba mucho. Es decir, porque eran ampliaciones de 18-24 para el fotoclub y con cualquier cámara eso se lograba. Ahora era pasando al 30-40, ahí ya se empezaba a notar. Ahora, lo más importante de esto es no solo la cámara, el laboratorio. Yo creo que uno se convierte en fotógrafo realmente cuando hace todo el proceso. También ahí instalé mi laboratorio y con una pequeña ampliadora pude lograr hacer copias de 30 por 40 y era es otra vida, es decir, ver aparecer una imagen, controlarla y poder lograr efectos no es lo mismo que lo digital. Eran procedimientos a suerte y verdad, como la línea MAC, isolarización, todos esos procedimientos, uno tenía que probar, no hay una regla fija, sino que había que experimentar. Después aparecieron los papeles multigrado, ya eso era un avance tremendo, poder sacar una foto y después poder lograr el grado de la fotografía con el papel, mejor dicho, con un papel pero con filtros adecuados. En mi época no había color, había diapositiva. Diapositiva, uno no puede hacer nada, lo único que puede hacer es controlar la medición correcta. Para eso sí ya era necesario tener un buen equipo, porque el sistema zonal ya no sirve para hacer una panorámica cualquiera, pero para hacer una foto te tiene que ser una medición puntual. Entonces, en diapositiva se lograba eso, es decir, buscar la mejor medición. Es muy difícil, porque en blanco y negro uno mide y puede después corregir a voluntad, por zona, por lo que uno quiera. En el laboratorio lo puede hacer. Por eso usted decía que uno se convierte en fotógrafo después de tener laboratorio. En diapositiva uno puede decir que no es fotógrafo. Es un poco lo que uno saca ahora con teléfono. Todo el mundo saca teléfono, con teléfono la foto, pero eso son muy pocos los que adaptan el teléfono a las circunstancias, sino aprietan y se acabó. Es decir, y ahora los teléfonos son mucho más sensibles de lo que eran antes. Antes, fíjate que teníamos la velocidad máxima, 1000, y teníamos como sensibilidad 400 ASA.
Era muy difícil sacar. En, en alguna oportunidad lo que hice en blanco y negro lo hice en color gracias al amigo que tenía que revelaba fotografía, que revelaba diapositiva. Es decir, él me enseñó cómo tenía que hacer para forzar la película. Porque si tenías que sacar en un lugar que había poca luz, la forma era mintiendo a la cámara diciendo que estaba sacando, por ejemplo, con 1600 asas o 3200 asas. Pero para eso tenía que sacar todo el rollo o el rollo que iba a revelar. Y después él me revelaba forzando esa película. Era muy poco lo que lo podían hacer, solo lo que teníamos amistad con él y que él nos hacía ese trabajo. Es decir, John Body falleció hace 3-4 meses a los 94 años. Un gran laboratorista en color y también fotógrafo en blanco y negro. El uso del color se dio ya en los 2000, digamos. Es decir, y yo ya no lo usé en varios concursos, por ejemplo, en los que fueron del puerto de Montevideo, que fuera para de una empresa portuaria, que también gané premios ahí, primeros premios en esos concursos, que esos ya son digitales. Yo lo que hice en una oportunidad fui a un laboratorio digital, no puedo decir nombre, pero llevé una muestra, una hoja de muestra y pedí que me la copiaran. ¿Para qué? Para ajustar mi pantalla a lo que salía de ellos. Es decir, que lo que yo sacaba de mi pantalla era lo que salía en la foto, que no es lo mismo regular la pantalla a lo que tenía el laboratorio, que ellos lo ajustaban más o menos una vez por mes. Y entonces yo iba, preguntaba si lo habían cambiado, llevaba la muestra, entonces yo tenía el mismo resultado de mi computadora que en el que salía del laboratorio. Por eso te digo, no es soplar y hacer botella. Hay muchas cosas que a pesar de lo digital se puede corregir. Uno tenía una mentalidad en blanco y negro. Uno sueña en blanco y negro todavía. Y pasar al color es muy difícil porque uno valora los colores en cuanto a los grises que pueden dar. Entonces, cuando uno va a sacar fotografías, si aparece un rojo, no te metas, porque ese rojo te va a llamar y va a dominar la fotografía por todos lados. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que hace, o usarlo es profeso. Pero hay colores muy dominantes que distraen lo que uno busca. Generalmente uno en color lo que tiene que buscar son los colores suaves, apagados, no muy luminosos. Pero entonces tenía el laboratorio color, que eso es un proceso, se prende a las 6 de la mañana como en la panadería, y llegar a las temperaturas, porque ese es uno de los problemas del color, la temperatura, todo el estabilizar. Entonces, nosotros lo que hacíamos, la laboratorista, que era otra amiga que no hacía fotografía, pero hacía laboratorio, nos tiraba las tiras de prueba. Entonces nosotros controlábamos, antes de hacer la foto, controlábamos la tira de prueba y le indicábamos a ella qué era lo que queríamos. Por eso Konica se llamaba la empresa. Es una marca de fotografía, pero era el importador de Konica. Entonces nosotros teníamos una ventaja muy grande. Era como hacer en blanco y negro en el laboratorio nuestro la tira de prueba y después sacar la definitiva. Y eso nos ayudó mucho también en ese proceso, pero era de fotografía a papel, es decir, no digital, que hicimos algunas. Por ejemplo, el de muñeca creo que está hecha con ese procedimiento. Ver la tira de prueba y después hacerle la copia indicada.
Es decir, cuando empezó el color, ya como que fuimos dejando el blanco y negro, porque ya lo que se pedía era color. Es decir, una vez que empezó el color, ya el color fue empezando a dominar. Además yo empecé a ver mucha fotografía a color cuando los encuentros abiertos de Buenos Aires, en el Festival de la Luz, yo empecé a ir todos los años que se hacían, a recorrerme todas las exposiciones. Y la verdad que ahí aprendí muchísimo. 2002 empecé a ir, o el 98, una cosa así. Y ahí sí se veía fotografía de toda parte del mundo y trabajo muy interesante y novedoso para nosotros. Me embarqué en algo muy importante, me jubilé. Entonces, me acuerdo que antes de jubilarse, me llamaron la jefa de personal para darme clases para prepararme para la jubilación. Y yo le digo, ¿qué? Vos sabés lo que estoy deseando, tener tiempo para hacer lo que realmente a mí me gusta. Si me mantenés el sueldo, me voy hoy mismo. Y bueno, me jubilé y me dio tiempo para reintegrarme y hacer con ganas todo lo que tenía pensado hacer. Y me fui reinventando continuamente. Me acuerdo, bueno, y 2002 en adelante gané una cantidad de concursos, hice exposiciones, y me fue reconvirtiendo en el sentido de que hacer una exposición solo era un costo bastante alto, era un trabajo lindo que a uno le gustaba, pero daba mucho trabajo en montaje. Yo tenía estructuras de marcos de aluminio, vidrio, y armar todo el passepartout, todo eso era un trabajo bastante pesado. Expuse en el Cabildo uno de los temas que te decía. Mi barrio de nacimiento había sido declarado monumento histórico y el pueblo declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural, Industrial y Cultural Universal. Entonces empecé a recuperar todo ese patrimonio que en ese momento todavía quedaba, porque todavía no había sido declarado, estaba todo el procedimiento de la declaración. Y ahí hice una exposición muy grande en el Cabildo de Montevideo. Después hice otras dos exposiciones grandes con las organizaciones que hizo Fotograma. Es decir, yo empecé a exponer en el Club Residente de Río Negro. Cada año exponía un tema distinto. Actualmente está lleno de fotos el club, es decir, yo doné todas las fotos para el club, es una exposición permanente junto a cuadros que el club posee, ¿no? Pero hay una exposición permanente de fotos de carácter patrimonial, no. Algunas sí a uno se le escapa el bichito de hacer algo creativo, entonces se puede ver. En una oportunidad, yo no tenía ningún conocimiento, en una oportunidad Marinari tenía mucho contacto, Hugo Marinari, y me llama un día y me dice, flaco, tengo un trabajo y no puedo ir, ¿me podés ayudar? ¿Qué te pasa? Tenés que ir a Colonia, casi Río Negro, piso 8, que es la oficina de Sereñe. ¿A qué? Andá y sacá fotos a tal hora. Bueno, ahí empecé y fui y empecé a sacar cada vez que Sereñe recibía alguna personalidad extranjera o nacional, tenían un archivo de las visitas. Entonces a mí me llamaban por teléfono y ibas a tomar la foto. Inclusive
una cosa curiosa. Yo trabajaba y tenía que andar con la cámara y no me dejaban entrar a la oficina con la cámara de fotos, porque todavía había vestigios de dictadura ya más suavizado, pero... Y hablé en directorio y les dije que por mi trabajo tenía que andar con cámara y me autorizaron. Entonces yo salía del trabajo, venía y sacaba las fotos a hacer. Incluso saqué la primera foto cuando le presentaron a Astori, le presentaron a Tabaré Vázquez el día que se conocieron. No se conocían hasta ese momento. Fue antes de la primera intendencia, fue cuando Tabaré Vázquez ganó la primera intendencia. Y la otra que hicimos, cuando él vivía arriba de comercio en 18 de julio y Vázquez, la casa de él, me acuerdo que también me llamaron, que fue una de las primeras fotos de Vázquez que salieron en la propaganda del Frente, sacada en la casa con la señora en el edificio arriba de Ovalle. No sé si tú sabes, Ovalle ahora no existe más. Y bueno, estuve un tiempo hasta que después cuando ya se institucionalizó, que pasó que se ganó la intendencia, ahí yo salí yo no cobraba, ya te digo, las fotos me las hacía ese laboratorio, me ayudaba en eso, pero yo entregaba todo el material, tengo muy poco material. No, yo políticamente no me metía, así que era, y ya te digo, era como favor que le había hecho a un amigo, no tenía ningún contacto. Cuando teníamos el grupo 936, hicimos un ciclo de charlas en la cooperativa bancaria, que ahí entre todos llevábamos fotos, explicábamos, había un grupo muy grande eran socios de la cooperativa bancaria. Ahí tuvimos un tiempo dando esas clases. Después me llamaron de SICAM. SICAM es una institución como UNI3, pero pertenece al BPS, es decir, es para adultos mayores. Ahí estuve como 3 o 4 años dando clase y ahí aprendí mucho, porque eran personas de edad. Entonces, yo cuando empecé a dar clase, empecé con lo tradicional, digo, bueno, el origen de la fotografía, un poco de historia, el tipo de cámara, y yo veía que no había mucho interés. Y yo dije, ¿qué pasa acá? Y un día una señora me dice, pero a nosotros todo esto no nos interesa. Claro, eran personas mayores de 65 años. Ellas querían sacar fotos y sacar fotos lindas, pero ¿qué instrumento tenían? Algunos cámaras y otros solo el teléfono o una laptop. Entonces dije, entonces no puedo seguir por acá, si no iba a llegar tarde. Es decir, le enseñaba mucha técnica, pero ellos no tenían los elementos para aplicar las técnicas. Entonces empecé al revés, en los cursos se da, cosa que es discutible también. Yo empecé por la regla de la fotografía, cosa que mis amigos dicen que en fotografía no hay reglas de fotografía. Y yo le digo que no hay reglas, pero hay que saberlas. Una para aplicarlas y otra para saber cómo evitar los efectos que las reglas te están indicando sin que uno se dé cuenta. Es decir, las reglas en principio eran 3, el horizonte, el punto, los tercios, y entonces ¿cómo le llegaba a ellas? Empecé
o a ellos. Empecé que me trajeran fotos. Entonces yo simplemente en una laptop les encuadraba la foto y ellos se daban cuenta de los errores que tenían al sacar, no poder encuadrar, no saber qué era un encuadre, no saber el horizonte torcido, el horizonte mal ubicado. Entonces, por eso yo digo, las reglas de fotografía no tienen por qué dominar la fotografía, aunque en la fotografía mía siempre la aplico. Pero sí hay que saberlas para poder contrarrestar y poder valorar, hacer valor más una misma imagen con un poco de ajuste que ellos lo podían lograr. Pero no la parte técnica, es decir, diafragma, todo eso, para los equipos que ellos tenían no servía. Entonces me quedaba solo aplicar esos conceptos. Estoy alejado de ese tema, yo no sé, veo que hay propaganda de distintas academias, pero no sé. Simplemente una vez me sorprendió algo. Había una exposición en la Biblioteca Nacional. Pero sí, era una de las exposiciones que organizaba Lolita Rubial. Yo ahí tuve 2 veces primeros premios, 2 años seguidos, primero y segundo premio. Entonces vino una muchacha y miraba una fotografía que había hecho un procedimiento, no digital, procedimiento de laboratorio. Y me dijo, sí, dice, porque yo esto nunca lo vi y yo me recibo este mes de licenciada en fotografía, Escuela de Bellas Artes. Y ahí me di cuenta que sabía muy poco de fotografía, es decir, teóricamente sabría mucho, pero prácticamente, es decir, no llegaba a fondo en ese momento con la fotografía analógica, ¿no? que era procedimiento de laboratorio. Metodología yo no tengo. Me gusta transmitir lo que siento. Nunca me cuestioné, es decir, me cuestioné el procedimiento cuando dije esto no va más. Es decir, yo empecé a cambié, en lugar de hacer fotografía, estoy en otra cosa. Sé que la fotografía que hago no tiene valor. Entonces, tenía valor, pero valor momentáneo. Pero veo que el lenguaje ha cambiado muchísimo. Y yo lo respeto. Y muchas veces digo, al diablo, esto yo nunca se me ocurrió hacerlo. Entonces, veo que para hacer fotografía hay que dedicarle mucho tiempo y mucho trabajo. Nosotros no nos dedicábamos, y yo personalmente no me dedico a eso. Para eso tendría que tomarlo como un trabajo en serio, no de fin de semana. He visto que ha evolucionado mucho, sobre todo la fotografía publicitaria. En la época nuestra no había prácticamente publicidad, es decir, había dibujos o fotografía. Y ahora la fotografía publicitaria está al borde. ¿Qué es? ¿Es arte? Yo lo veo más como arte, hay mucha fotografía publicitaria, que no integra los salones, pero de un valor muy grande. Y no es una fotografía del momento, una fotografía muy elevada, muy elaborada. Es decir, para determinados casos tiene mucho valor, para otros no. Yo recuerdo en la época nuestra había un fotógrafo muy famoso argentino, Raota, ganador de infinidad de premios, y fotografía excelente. Pero lo que nosotros veíamos en él era que no era una foto sincera.
no era una foto tomada con sinceridad, sino que era una foto elaborada. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, estaba al borde del cine y la fotografía. Que él procedía a hacer fotografía como si fuera para hacer cine, pero en una sola toma. Por ejemplo, el hecho de quemar un rancho para hacer una foto de una mujer saliendo con un niño. Es decir, no era una foto sincera. Y en todas las fotos de él se veía mucha elaboración. Por ejemplo, dos monjas de hábito blanco en una punta y perfectamente ubicado un conejo blanco en un paisaje todo negro. Es decir, muy elaborado, excepcional en la foto, pero no sincera. Como eso, por ejemplo, llevar a una madre que había perdido un hijo a ver un desfile de conflicto para que la madre se pusiera a llorar y él pueda sacarle la fotografía. Entonces ese tipo de cosas no me resultan sinceras. Si bien la calidad es excelente, sin duda, pero la fotografía no es sincera. Y algo que lo estuve observando cuando estuve en Estados Unidos, este cuestionamiento de lo que uno hacía, uno se lo hacía, si está bien o está bien mal lo que estoy haciendo. Y me acuerdo que estando en la sede de la OEA, en una sala contigua, había una exposición de fotógrafos rusos. Dije yo, acá vamos a ver algo, porque para nosotros era imposible. Y me encontré que la fotografía que veía era prácticamente la que hacíamos nosotros, salvo de que tenía una orientación más hacia el trabajo. Pero después el montaje, el formato, todo lo demás, era un poco lo que hacíamos nosotros. Y ahí me di cuenta y digo, bueno, no estoy equivocado dentro de lo que hago. En blanco y negro, en esa es la época, en la etapa de blanco y negro. Era el comentario más lindo que oí y sincero fue en una exposición. En la exposición de Monte Criollo, que lo hice para uno que lo publiqué cuando uno de los festivales de fotograma. Una señora viene y me dice, pero qué tristeza me da esto. Ese fue el comentario. Y era justamente lo que yo buscaba. Es decir, una persona que no sabía nada de fotografía interpretó lo que yo quise, lo que yo en ese momento quise poner. Y no sé quién era. En este momento, ya te digo, yo me reconvertí, estoy en la parte investigativa. Es decir, en la parte... me encontré que los historiadores publican cosas y a veces publican cosas que son parecidas pero no son iguales. Entonces había algunos temas que me interesaban y empecé a buscar documentación y me encontré la verdad, es decir, en los periódicos de la época estaba la verdad de cada uno. Ninguno de los dos tenía errores, pero no la verdad completa. Entonces, con el tema de Fray Bentos, yo empecé a hacer una colección de fotografías antiguas y que he conseguido, que me han dado, digitalmente. Tengo una colección muy grande, una de las más grandes, sacadas de todos lados. Y empecé a trabajar en PowerPoint. Empecé a hacer unos PowerPoint de Montevideo, de la ciudad. Entonces lo publiqué a un grupo de amigos que tenía pocos amigos. A las 48 horas recibí contestación de Canadá y contestación de Tasmania. Y yo dije, ¿y esto qué es?
48 horas ya había dado toda esa vuelta. Y ahí empecé a recibir uruguayos que estaban en la diáspora que me pedían, porque les interesaba el tema de conocer la ciudad. Incluso algunos me pedían barrios en especial, de que le mandara a algún barrio para saber cómo estaba su barrio que no podía ir. Ahí fue que hizo uno de los trabajos sobre el barrio Reu Norte, y también la parte de Montevideo reflejado. Es decir, son colecciones grandes de fotografía, muchas con valor, algunas sin valor, sino simplemente como documento por mail. Y después se fue generando, tenía 3000 y algo de contactos que me escribían y me pedían de información, y yo no los conocía a nadie. Incluso algunos me llamaban a ver por qué qué me pasaba, que no había publicado nada. Es decir, fue una cadena muy, no sé cómo se extendió. Me acuerdo que me llamó un padre, un hermano de 90 y pico de años que me invitó al cumpleaños. Yo no sabía. Vivía en la parroquia ahí en la calle Mercedes. Y le digo, ¿cómo llegó a usted? Porque yo hice un trabajo sobre iglesias de Montevideo. ¿Cómo llegó? Ah, no sé, dice, me lo mandó un hermano de México que se lo había mandado uno de Chile. Entonces como que se fue dando un circuito muy grande. Y eso yo iba poniendo, sumando a mis contactos, y después mandaba a todos el contacto, y eso se iba multiplicando. No lo recibían de mí, muchos lo recibían de reenvío. Lo mismo me pasa ahora con Facebook. Con el tema de Facebook, de mantener viva la actividad del Club Residente de Río Negro, le dije, bueno, vamos a armar un Facebook y vamos a mandar cosas relativas al departamento. Y en este momento tengo unos 4200 amigos de Facebook que también me envían y me piden material que conservo. La obra, no sé, pero quedó no conforme con lo hice, la foto que saqué del puerto. El concurso que había organizado una de las empresas para los almanaques. Y 2002, 2004 más o menos. Ahí sí, ya con mucha intervención de Photoshop. Yo le decía a mis alumnas, no digo mis alumnas porque eran más mujeres que varones, nunca crean en una fotografía, más en su vida desde que existe Photoshop. Porque en todas las fotografías yo cambiaba la fotografía, es decir, agregaba elementos, quitaba elementos, si bien estaban sacados en el mismo lugar, pero en el mismo momento, pero no en el mismo lugar. Entonces armaba la fotografía para que quedara equilibrada, quedara bien compensada. Y en todas ellas, sobre todo trabajar los fondos, ese tipo de cosas, todo Photoshop. La verdad que creer en una fotografía ahora con Photoshop no vale, no es ningún documento. Yo ya había hecho 2 exposiciones con el tema del patrimonio, y en el año del patrimonio abríamos con la sala, y llegó un momento que dije, bueno, ¿para qué hago yo tener esta fotografía en un cajón? No tiene sentido. Hice marcos especiales para ahí y lo dejé en la fotografía. Entonces, un día me llevé la sorpresa que habían puesto una placa, exposición permanente. Igual se saca, se pone, se acuerda de las circunstancias, pero las fotografías están. Y por lo menos la ve, y mucha gente que va por distintos motivos
me dicen que les gusta. Es decir, porque conocen algo o reviven algo de su terruño, ¿no? Nunca tiro nada. En mi casa tengo una pieza que no se puede entrar, entro yo solo, pero soy muy desordenado. Tengo, sí, lógico, pero bastante desordenado. En ese pendrive que te di, coleccioné algunas cosas más importantes y después están muchos trabajos que he realizado a nivel de PowerPoint. Por ejemplo, mucho antes que saliera la publicación en un diario de acá de Vitrales de Montevideo, yo había hecho 2 trabajos o 3 trabajos sobre Vitrales de Montevideo, metiéndome en casas particulares, pidiendo autorización. Yo ya conocía las casas que tienen mármol negro abajo, mármol marrón abajo y determinada estructura. Adentro hay un vitral, sin vuelta de hoja. Ahí golpeaba, me presentaba, pedía autorización. No podía poner direcciones por razones de seguridad, pero un trabajo muy, muy interesante. Y ese trabajo me lo han pedido también de muchos lados. Lo que pasa es que justamente los que me vienen a la memoria ya no están. Los que realmente, como te comenté hoy, de Roberto Viana, que está la obra de él, y por suerte esa obra está salvada, pero la verdad que a esta edad eh, quedamos pocos. De los que no es que tú conoces ya, ahí del grupo de Luces del Silencio, ahí están compañeros míos que también hicieron trabajo en esa época. Agradecerles que me hubieran hecho revivir, porque la verdad que uno, si bien tiene cosas en la memoria, muchas las va perdiendo. Y cuando tú me dijiste de esto, bueno, empecé a buscar material, a ordenar un poco las ideas que uno las tenía perdidas, ¿no? O que ya no volvían. Simplemente que ahora, en lugar de usar la cámara, uso el teléfono. Porque lo que tengo que hacer que en la Biblioteca Nacional, que es reproducir documentos, o en el Archivo General de la Nación, voy con el teléfono y reproduzco es decir, el teléfono ha sustituido una cantidad de cosas, entre ellos la cámara fotográfica. No sé si para las grandes impresiones, ¿no? Que incluso he visto justamente trabajos realizados donde el valor de la fotografía está en la pixelización de la imagen, es decir, debido a la gran ampliación, pero tomado como elemento en sí de la obra.